Vamos a iniciar este nuevo audio recordando un poco lo que hemos repasado, lo que hemos visto, y lo vamos a hacer a partir del artículo 588. Recordemos que en los audios anteriores nos hemos referido a las medidas preventivas. Y recordemos también que las medidas preventivas son para nosotros asegurar que las resultas de nuestro juicio efectivamente se puedan hacer reales, es decir, se pueda ejecutar la dispositiva decretada por el juez desde el punto de vista material, es decir, desde el punto de vista objetivo en el cual nosotros como actores, pues ante distintos supuestos que la ley nos exige para poder solicitar estas medidas, hacemos uso de esta herramienta con la finalidad precisamente de, entre otras cosas, pues evitar que ese juicio en el cual nosotros nos vamos a empeñar desde el libelo, vamos a enfrentar una contestación, vamos a enfrentar una promoción de pruebas, vamos a enfrentar una evacuación de pruebas, vamos a promover informes y probablemente, según sea el caso, acudamos a la segunda instancia porque nuestra contraparte puede apelar o no. Mientras todo ese tránsito ocurre, pues nosotros debemos asegurar, ¿verdad?, que las resultas de ese juicio, que no sabemos cuánto tiempo pueda extenderse, pues al final tenga una garantía de que yo, cuando vaya a ejecutar mi sentencia, mi contraparte tenga bienes suficientes para cumplir con su obligación. Muy sencilla esa explicación. Sin embargo, pues aquí es importante destacar varias cosas que están contempladas dentro de nuestro código de procedimiento, en virtud de que una vez que está decretada dicha medida, pues nuestra contraparte puede efectivamente oponerse. Ojo, muy importante ese artículo, debe ser el 586 o siguientes. Creo que es a partir del 589, vamos a estar estudiando esa parte detenidamente, porque nuestra contraparte efectivamente se puede oponer al decreto de esa medida. Pero ocurren varios casos que quiero que verifiquen aquí en nuestro código, porque existen distintas vías por las cuales la contraparte puede efectivamente suspender dicha oposición, y las van a encontrar en el parágrafo segundo del 588. También existe una suspensión de medida en ese mismo artículo, en su parágrafo tercero, en la que nuestra contraparte, una vez que ha sido decretada dicha medida, puede sustituir que en vez de que se le decrete esa medida sobre esos determinados bienes sobre los cuales yo solicité que se decretara esa medida, puede la contraparte, para no verse afectado con esos bienes, bien porque puede ser un establecimiento de trabajo y no quisiera que esas actividades se interrumpieran, él pudiera sustituir la suspensión, él pudiera sustituir que esa medida recayera sobre otro bien, o bien porque él garantiza con alguna caución o fianza, ¿verdad?, ante el tribunal por la cantidad que le ha sido condenado a decretar en dicha medida, suspender el embargo. ¿Qué significa que se suspende? La medida no se suspende, se suspende el embargo o se suspende la medida sobre esos bienes que yo señalé, pero la medida persiste, ojo, la medida persiste en otro instrumento, que pudiera ser una caución o pudiera ser una fianza. Todo depende de lo que la contraparte le plantee al juez.
pero esto no suspende la medida que ya yo solicité y que ya efectivamente el juez decretó. También existe una forma de solicitar las medidas desde el punto de vista del actor, cuando yo como actor no cumplo con los requisitos que la ley establece. Es decir, anteriormente habíamos hablado de que existía el periculum in mora, que es el peligro en la mora. Existe el fumus bonis iuri, que es la presunción de buen derecho. Eso significa que hay un cierto humo, hay un documento dentro del juicio que yo promuevo que le hace ver al juez de alguna u otra manera que yo tengo un sustento legal válido, a menos que se demuestre lo contrario durante el juicio, que efectivamente está demostrando que yo tengo un derecho legítimo, que estoy promoviendo una prueba suficientemente, que llena suficientemente los extremos como para que el juez tenga una presunción, para que él presuma, para que él diga, aquí aparentemente hay un derecho que se está violando. Y eso se llama el fumus boni iure, a través del cual se cumple el segundo requisito, ¿verdad? A través del cual el juez decreta dicha medida. Pero en el supuesto caso de que yo como actor no cumpliera con dichos requisitos, aún así yo pudiera solicitarle al juez que él decrete dicha medida, pero con la salvedad de lo que dice el artículo 590. Podrá también el juez decretar el embargo de bienes o la prohibición de enajenar y gravar inmuebles, ojo, sin estar llenos los extremos, cuando se ofrezca y constituya caución o garantías suficientes para responder a la parte contra quien se dirija la medida de los daños y perjuicios que ésta pudiera ocasionarle. ¿Qué significa esto? Significa que yo no reúno con suficiencia entera los requisitos que me exige el código para solicitar esa medida, pero aún así yo quiero que al demandado le decreten una medida sobre sus bienes, y yo para hacerlo, yo cubro con una caución, con una fianza que yo le solicito previamente al juez. Ojo, el juez debe decretarla por un monto para yo luego tramitarla a través de un banco, a través de una empresa de seguros, a través de una empresa de amortización, etcétera. Una caución o garantía que yo voy a consignar en el tribunal. Una vez que yo consigne esta caución o fianza, el juez decreta inmediatamente. El juez no se pone a analizar, sino solamente que tenga los requisitos exigidos dicha fianza, pero decreta directamente la medida. Que hay ventajas y desventajas sobre este tipo de mecanismo, porque la contraparte, es decir, el demandado, no puede oponerse a esta caución o fianza a menos que él la suspenda consignando otra fianza en su lugar. Ojo, no la suspende del todo, lo que hace es sustituir la mía por una de él, pero la medida que yo solicité queda levantada. Existe una limitación, por supuesto, para estas cauciones que está dentro del mismo artículo, y son las que debe cumplir la parte del actor para que efectivamente le puedan decretar esa medida. El artículo 591 ya comienza a hablar efectivamente de lo que es el embargo. Y habla del embargo desde el punto de vista procedimental, es decir, desde el punto de vista ejecutivo. Habla efectivamente de cuando ya el juez va a ejecutar dicho embargo. Esto se da a través de una serie de pasos, ¿verdad? El juez de la causa nunca va a ser el juez que vaya y ejecute dicho embargo. Es decir, si yo lo que solicité fue un embargo de un local comercial, el juez que me decreta dicha medida no es quien va
y se apodera o embarga dicho inmueble. No. Este tribunal, el tribunal de la causa, remite a través de un oficio dicha medida a la sede de los tribunales de ejecución de medidas, ¿verdad? Allí el organismo de distribución reparte entre los tribunales de municipio, que también son ejecutores de medida algunos de ellos, reparte dicha medida para que ese tribunal la ejecute. Hasta el artículo 598, el Código dicta una serie de reglas a través de las cuales se puede hacer el embargo y sobre qué tipo de cosas se puede hacer el embargo. ¿Okay? Sobre qué tipo de bienes se puede realizar el embargo. A partir del capítulo 3, es decir, el artículo 599 de nuestro código, establece una institución llamada el secuestro. Y quiero que sepan que aquí hay una enumeración taxativa, es decir, fuera de estos numerales que se encuentran en el código, no podemos solicitar medidas de secuestro sobre cualquier otro bien que no esté contemplado dentro de este listado. Pero antes de seguir, vamos a hacer un pequeño análisis de lo que es el secuestro desde el punto de vista procesal, porque ojo, esto tiene un significado muy distinto de lo que tiene como tipificación de delito en materia penal. Ojo con eso, ojo, porque estamos hablando desde el punto de vista procesal civil. Aquí estamos hablando de un lenguaje diferente. Y el secuestro consiste en una sustracción de esa cosa, del poder de quien la posee o de quien la detenta para ese momento, para ponerla al cuidado de un depositario. Ojo, para ponerla al cuidado de un depositario, quien debe guardarla con atención de un buen padre de familia. Ojo, eso es muy importante. Eso es un comentario muy referido al tema de derecho romano. Es una ocupación, es un aseguramiento por orden judicial de cosas y bienes litigiosos, porque a partir de ese momento ese bien pasa a ser un bien litigioso. En materia penal y sobre todo en averiguación de drogas, se hace una especie de, ellos le llaman una incautación. Sin embargo, esa incautación en muchas ocasiones, con el resultado de las investigaciones, termina siendo un secuestro, en virtud de que en un principio bien pudiera llamarse incautación, pero al final el destino de dichos bienes son los que van a definir si efectivamente fue una incautación, si efectivamente fue un decomiso o efectivamente fue un secuestro. El secuestro es una medida cautelar, ojo, recuerden que estamos hablando de eso, que consiste en esa captura judicial y depósito de esa cosa, ¿verdad?, a fin de asegurar la eficacia del embargo y el eventual resultado del juicio. Fíjense que la finalidad de esto es precisamente incautar un bien, ojo, secuestrar un bien, para al final asegurar los eventuales resultados de ese juicio. ¿Ok? Y a todas estas, ¿qué viene a prohibir el secuestro? El secuestro viene a privar la libre disposición de dicho bien. Como les dije anteriormente, el deudor en su derecho de propiedad pudiera efectivamente cumplir, atribuirse o ejercer su derecho de disposición y librarse de la cosa, ¿verdad?, con la finalidad de empobrecer su patrimonio y al final no tener bienes con que cumplir dichas obligaciones. Vamos a continuar en el siguiente audio.